Todos hemos estado en una discusión donde, en lugar de responder nuestro argumento, alguien nos ataca personalmente. O nos han dicho que algo es cierto solo porque todo el mundo lo cree. Estos son ejemplos de falacias lógicas, errores de razonamiento que pueden hacer que un argumento parezca válido cuando en realidad no lo es. Son herramientas que muchas personas usan sin darse cuenta para convencer o manipular en debates políticos, en redes sociales, en publicidad y hasta en conversaciones cotidianas. Las falacias pueden hacer que ideas falsas parezcan verdades absolutas, impidiendo un análisis racional de los hechos. Saber identificarlas no solo nos ayuda a no ser engañados, sino que también mejora nuestra capacidad de argumentar de manera efectiva y lógica. Exploraremos las 10 falacias más comunes, explicadas con ejemplos claros para que puedas reconocerlas y evitarlas. La falacia ad hominem ocurre cuando en lugar de refutar un argumento, se ataca a la persona que lo expresa. Es una estrategia que busca desacreditar al interlocutor para que su opinión pierda valor, sin evaluar realmente la validez de su argumento. Por ejemplo, si alguien dice que el cambio climático es un problema grave y la respuesta que recibe es «No deberíamos escucharte porque ni siquiera terminaste la universidad», se está usando un ataque personal en lugar de discutir la evidencia sobre el tema. El hecho de que una persona tenga o no estudios universitarios no cambia la realidad del cambio climático. La verdad de un argumento no depende de quién lo dice, sino de la evidencia que lo respalda. La falacia del hombre de paja consiste en tergiversar el argumento de alguien para que sea más fácil de refutar. Se usa con frecuencia en debates políticos y en redes sociales, donde es común exagerar o modificar la postura del otro para que parezca ridícula. Por ejemplo, si una persona dice «Creo que debería haber más control en la venta de armas», y alguien responde «Entonces quieres que nadie tenga derecho a defenderse», está cometiendo esta falacia. La persona nunca dijo que quiere prohibir todas las armas, pero su argumento ha sido distorsionado para que parezca más extremo y más fácil de atacar. La generalización apresurada ocurre cuando se saca una conclusión sobre un grupo o fenómeno basándose en muy pocos casos. Es un error común en los estereotipos, ya que se generaliza una experiencia personal como si representara una verdad universal. Un ejemplo clásico sería decir, los jóvenes de hoy en día son irresponsables, solo porque algunos jóvenes han mostrado comportamientos irresponsables. Para que una afirmación así sea válida, se necesitaría evidencia basada en datos amplios, no solo en experiencias aisladas. La falacia post hoc ergo propter hoc ocurre cuando se asume que porque un evento ocurrió después de otro, el primero debe haber causado el segundo. Es común en supersticiones y creencias infundadas. Un ejemplo es pensar, cada vez que uso esta camiseta, mi equipo gana, así que debe traer suerte. Que dos eventos ocurran en secuencia no significa que uno cause al otro. Puede ser simplemente una coincidencia. Muchas veces, la mente humana busca patrones donde no los hay, lo que nos hace cometer este error de razonamiento. La falacia del falso dilema se da cuando se presentan solo dos opciones posibles, ignorando otras alternativas. Se usa para obligar a las personas a elegir entre dos extremos sin considerar posiciones intermedias. Un ejemplo típico es cuando alguien dice, o apoyas esta ley, o estás en contra de la seguridad pública. En realidad, puede haber muchas maneras de garantizar la seguridad pública sin necesidad de apoyar esa ley específica. Reducir una discusión a solo dos posibilidades impide analizar el tema de manera completa y racional. La falacia ad ignorantiam ocurre cuando se afirma que algo es verdadero solo porque no se ha demostrado lo contrario, o que es falso porque no hay pruebas de su existencia. Por ejemplo, si alguien dice «los extraterrestres deben existir porque nadie ha probado que no existen», está cayendo en este error. La falta de evidencia no es prueba de nada. La ciencia funciona con base en pruebas y experimentación, no en la ausencia de pruebas. La carga de la prueba, onus probandi, es otra falacia muy común, y ocurre cuando alguien intenta invertir la responsabilidad de demostrar una afirmación. En lógica, quien hace una afirmación extraordinaria es quien debe probarla, no el que la cuestiona. Un ejemplo sería decir, demuéstrame que los fantasmas no existen. No se puede exigir a otra persona que pruebe la inexistencia de algo sin antes haber presentado pruebas de su existencia. En un debate, la carga de la prueba siempre recae en quien hace la afirmación. La falacia non sequitur ocurre cuando la conclusión de un argumento no tiene una conexión lógica con las premisas. Es decir,
La conclusión no se desprende de lo que se ha argumentado. Un ejemplo sería decir, Juan es un excelente escritor, por lo que seguro será un gran presidente. Aunque Juan sea un buen escritor, eso no significa que tenga las habilidades necesarias para gobernar un país. Muchas veces, esta falacia pasa desapercibida porque la conclusión parece intuitiva, pero en realidad no está respaldada por los datos presentados. La falacia de petición de principio ocurre cuando el argumento asume como cierto lo que intenta demostrar. Es una forma de razonamiento circular, donde la conclusión ya está incluida en la premisa. Un ejemplo sería decir, la Biblia es verdadera, porque es la palabra de Dios, y sabemos que es la palabra de Dios porque la Biblia lo dice. En este caso, el argumento no prueba nada, ya que usa su propia premisa como justificación, en lugar de presentar una evidencia independiente. La falacia ad populum ocurre cuando se argumenta que algo es verdadero simplemente porque muchas personas lo creen. La popularidad de una idea no garantiza que sea cierta. A lo largo de la historia, muchas creencias populares resultaron ser erróneas, como la idea de que la Tierra era plana o que la sangre de ciertos animales tenía propiedades mágicas. Un ejemplo moderno sería decir, esta dieta debe ser efectiva porque todo el mundo la está haciendo. El hecho de que muchas personas la sigan no significa que tenga fundamentos científicos. Saber identificar estas falacias es una herramienta poderosa para mejorar el pensamiento crítico y evitar ser manipulado en debates o discusiones. Muchas veces, las personas usan estos errores sin darse cuenta, ya sea por desconocimiento o porque han aprendido a debatir de manera incorrecta desde una edad temprana. Sin embargo, reconocerlas nos permite responder con claridad y lógica, desmontando argumentos engañosos y fortaleciendo nuestras propias posturas. Aprender a debatir sin caer en falacias no solo mejora nuestra capacidad de argumentación, sino que también nos ayuda a evaluar mejor la información que recibimos a diario. En una era donde las redes sociales están llenas de desinformación, donde los discursos políticos están cargados de estrategias manipuladoras y donde la publicidad constantemente intenta convencernos de comprar productos con promesas vacías, ser capaz de detectar falacias nos hace menos vulnerables. También nos permite participar en debates más enriquecedores, donde las ideas se discuten con base en hechos y razonamientos sólidos, en lugar de ataques personales o suposiciones infundadas. Al desarrollar un pensamiento crítico, nos convertimos en ciudadanos más informados, con la capacidad de analizar de manera objetiva la información que consumimos, en lugar de aceptar todo lo que escuchamos o leemos sin cuestionarlo. Las falacias no solo se encuentran en conversaciones cotidianas, sino también en discursos políticos, en publicidad y en los medios de comunicación. En la política, por ejemplo, los líderes suelen recurrir a falacias para ganar apoyo, ya sea exagerando argumentos, tergiversando las palabras de sus oponentes o presentando opciones limitadas para obligar a la gente a elegir entre dos extremos. En los medios de comunicación, las noticias pueden ser presentadas de manera sensacionalista, usando falacias como el argumento de autoridad o la apelación a la mayoría para influir en la opinión pública. La publicidad, por su parte, se basa en gran medida en falacias emocionales para persuadirnos de que un producto nos hará más felices, más exitosos o más atractivos, sin pruebas reales que respalden esas afirmaciones. Por eso, estar alerta y cuestionar los argumentos con una mente crítica nos permite tomar mejores decisiones y no caer en engaños que pueden afectar nuestra forma de pensar, nuestras decisiones de compra y hasta nuestras creencias personales. A medida que adquirimos el hábito de analizar lo que escuchamos y leemos, nos volvemos más resistentes a la manipulación y más capaces de razonar por nosotros mismos. En un mundo donde la información es abundante, pero no siempre confiable, desarrollar la capacidad de distinguir entre argumentos sólidos y falacias nos ayuda a navegar con mayor seguridad y a construir opiniones basadas en la razón, en lugar de en la emoción o la presión social. La próxima vez que participes en un debate o leas una noticia impactante, pregúntate, ¿este argumento está basado en evidencia real o es solo un truco retórico? Dominar el pensamiento crítico es clave para un mundo mejor. Si aprendes a identificar estas falacias y a evitarlas en tus propias discusiones, tendrás una ventaja en cualquier conversación. No solo te volverás un mejor debatiente,
sino que también evitarás ser engañado por argumentos manipuladores que buscan influenciarte sin razones válidas. Ahora que conoces estos errores de razonamiento, ¿cuánta